Hola a todos, vamos a seguir con nuestro curso de iniciación a Delphi. En esta ocasión, en este vídeo, vamos a ver los formularios. Vamos a revisar lo que es la clase TForm. Si vienes de un lenguaje que está orientado a objetos, el concepto de clase y cómo funciona, pues te será muy familiar. Si no has trabajado con ningún lenguaje orientado a objetos, vienes de otro tipo de lenguajes o de otro tipo de plataformas, tampoco hay que asustarse, es simplemente saber que tenemos un objeto, un trozo de código en donde ya se han definido características y comportamientos, como es la clase de form en este caso, en donde ya le hemos dicho, por ejemplo, pues cómo se tiene que comportar una ventana, qué cosas básicas tienen que tener una ventana. Y a partir de esas características y comportamientos, empezamos nosotros a crear nuestras ventanas particulares. Instanciamos, es como se dice, esa clase de form y empezamos a crear nuestras propias ventanas. Bueno, pues lo dicho, para los que conocéis orientación a objetos, está claro, para los que no hayáis utilizado nunca, no hay mayor problema. Vamos a crear formularios en cualquier aplicación Delphi, tanto FireMonkey como VCL. Cuando creas una nueva aplicación, un nuevo proyecto, te va a crear una ventana, un formulario a partir del cual puedes crear otros nuevos formularios. Vamos a ver cómo hacer esto, de crear formularios desde un formulario, y también, posteriormente, vamos a ver cómo hacer que esos formularios que creamos tengan un comportamiento modal. Esto es, que haya un formulario que funcione como formulario principal y los otros formularios que se crean a partir de este sean de alguna manera jerárquicamente dependientes de este formulario principal. Pues vamos a ver nuestros formularios. Vamos a ver entonces algunos aspectos de los formularios. Vamos a crear una nueva aplicación de tipo VCL en blanco que para el formulario nos sirve perfectamente y vemos que, como siempre, nos crea el proyecto una unidad y esa unidad tiene un formulario. Si estamos en nuestro formulario y vamos a ver el código, vemos que efectivamente nos ha instanciado un tform1 de la clase tform. Estamos trabajando con una aplicación y estamos trabajando con programación orientada a objetos y el propio Delphi está hecho como tal. Cuando estamos trabajando con la clase tform ya tenemos o nos proporciona todo el comportamiento típico de una ventana. No tenemos que programar la ventana. Eso ya viene dado por la clase. Y nos instancia un formulario de esa clase. También vemos que nos crea una variable que es form1 que tiene el tipo de form también. Además, si vamos a la propiedad name de este formulario, que se llama formulario 1, si lo vemos aquí, vemos que aquí pone formulario 1, ¿de acuerdo? Pues si vamos a la propiedad name y cambiamos ese formulario 1, vemos que la instancia cambia de nombre, pero también nos modifica esa variable que está llamando a la instancia de la clase tform. Esto pudiera parecer que significa
está relacionado el nombre de la variable con el de la instancia, y no es cierto. Mi formulario o la variable puede tener cualquier nombre instanciando a t, en este caso, t mi formulario. ¿De acuerdo? Esto lo hace Delphi simplemente por una cuestión de claridad y de amabilidad, pero vamos a ver que no es en ningún caso necesario, ¿vale? Vamos a meter un par de botones y un campo de edición y un label. Vale, lo ponemos por aquí, el campo de edición, ¿de acuerdo? Y por aquí el label. Al label simplemente eh, le vamos a llamar nombre del formulario y aquí es lo que vamos a obtener. A este botón, en el caption, le vamos a poner que se llama, por ejemplo, obtener nombre y aquí al 2 establecer nombre. ¿Ok? Vamos a irnos a la propiedad un clic de cada uno de los botones. Sabemos que tenemos podemos manejar muchos tipos de eventos diferentes, pero cuando hacemos doble clic sobre un botón, él por defecto, eh, el evento al que está dando respuesta es al on click, ¿vale? Bueno, vamos a meter una línea en la cual le vamos a decir que label 1, que es nuestra campo de edición, ¿vale? Nuestra etiqueta, no el campo de edición, perdón. El caption, que es lo que lo que nos aparece, va a ser igual y vamos a formatear una cadena de string, vamos a decir nombre formulario igual a porcentaje S de form 1, la propiedad name. Cerramos aquí, ¿de acuerdo? Y le estamos diciendo que, donde no era, ¿vale? Claro, estoy llamando form 1 y le hemos cambiado el nombre a mi formulario. Ya no es form 1, sería mi formulario. ¿Vale? Bueno, lo que le vamos a decir es que la etiqueta nos coja el nombre de que tenga en cada momento mi formulario. ¿De acuerdo? Así que cuando hagamos clic en el primer botón, en el botón que hemos llamado obtener el nombre, creo, lo que va a hacer es que en la etiqueta va a aparecer el nombre que tenga en ese momento. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nos vamos al segundo botón, al de establecer nombre, lo que vamos a hacer es decirle que eh, mi formulario name, el nombre que tenga el formulario, va a ser el que aparezca en el campo de edición, el texto que metamos en el campo de edición. ¿De acuerdo? Así vamos a ir viendo que podemos
ir modificando el nombre, ¿de acuerdo? Fijaros que vamos a poder, por ejemplo, ahora el formulario se llama Mi Formulario. Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, Mi Nuevo Formulario, ¿de acuerdo? Establecemos el nombre, vemos que ya ha cambiado aquí, ¿de acuerdo? Obtenemos el nombre, me dice el nuevo formulario ahora es igual a mi nuevo formulario. Vemos que cambiamos la propiedad name, el nombre del formulario, cambiamos el nombre de la instancia de TForm, nuestra instancia de TForm, pero eso no implica nada. No hay una relación que lo impida. Por decirlo un poco mejor, no hay una relación implícita entre el nombre de la clase del formulario, el nombre de la variable del formulario y el nombre del formulario. Es decir, el que me aparece en la propiedad name. Esto de que poder trabajar con la clase tform como con cualquier clase es muy útil y por ejemplo vemos que si yo aquí al proyecto le añado un nuevo formulario, ¿de acuerdo? Aquí tengo la unidad 1, tengo la unidad 2. Si me voy al código del proyecto, normalmente no trabajamos con el código del proyecto porque el código o el no código, cuando trabajamos solamente con componentes, lo trabajamos sobre las unidades. Pero puedo ver el código de Project 1 y vemos que aquí tengo declarado una unidad que ahora se llama mi formulario y otra unidad que acabamos de crear que es el form 2. De hecho, vemos que cuando el proyecto está ejecutando, que la aplicación cree mi formulario y el form 2, estos dos formularios. ¿De acuerdo? Este es el código del proyecto. Acordaros que vimos en una aplicación de consola, pero para verlo más sencillo, que los programas empezaban por program, luego estaban las cláusulas, los uses, que son aquellos clases y librerías de las cuales va a hacer uso, bueno, las directivas de compilación y el código. Nuestro proyecto, lo primero que está diciendo es que se inicialice la aplicación y, bueno, que haga diferentes cosas, según va haciendo más cosas en el proyecto, aquí aparecen temas, pero fundamentalmente aquí lo que queremos ver es que crea estos formularios y ejecuta la aplicación. Sin embargo, aunque esto quede aquí, yo podría em, remover. No, no voy a salvar los cambios. Si lo que quiero es borrarlo, ¿vale? Yo podría quitar el formulario 2. Ahora ya solo tengo el formulario 1, ¿de acuerdo? Y vamos a ver aquí, vamos a meter un par de botones también, ¿vale? Por ejemplo, vamos a meter en el caption, pues crear formulario. Y, perdón, cerrar formulario. Obviamente, al ser una clase, yo puedo instanciarla, utilizarla
vamos a meter en este botón de crear formulario un par de sentencias muy sencillitas para crear ese formulario. Vamos a crear este form 2, ¿de acuerdo? Simplemente llamando a tform, create, y a quién tiene que crearse a sí mismo. Self es un argumento que se utiliza perfectamente en programación orientada a objetos cuando tengo que instanciar una clase y la función se refiere a sí mismo. No hemos declarado form 2 y por eso me está diciendo que lo haga. Vamos a meter form 2, ¿vale? Y le vamos a decir que es una instancia de tform, ¿de acuerdo? Ok, y ahora, una vez creada, queremos que nos lo muestre. Entonces le vamos a decir que form2 show, ¿vale? Y al botón de cerrar le vamos a decir lo mismo, pero que cierre. O en realidad no cierra, lo que hace es lo oculta, pero vamos, a efectos nos lo va a cerrar. Si, por ejemplo, desde aquí mismo vemos que podemos crear un formulario, sin embargo, aunque lo creemos y lo cerremos, vamos a ver que aquí no nos está creando un segundo formulario. No hemos metido ese segundo formulario en la aplicación, sino que lo estamos ejecutando de forma dinámica, ¿vale? Desde el formulario 1. Si yo cierro esto, en ningún caso aquí tengo creado en el proyecto ese formulario 2. Vamos a probar, sin embargo, otra cosa, y es, vamos a meter un nuevo botón, ¿de acuerdo? Este botón, en el caption vamos a poner algo así como nuevo formulario, ¿vale? Y aquí vamos a decirle, bueno, lo primero, vamos a crear la variable form3 de form, ¿vale? Y aquí vamos a decirle que esta sentencia la hemos visto en el código del proyecto y lo que vamos a decirle es que queremos de form, vamos a crear otro formulario que va a ser el form 3 que hemos declarado arriba, ¿vale? Y vamos a hacer una operación sobre él, por ejemplo, le de cambiarle el nombre, que sea pues de form 3 aquí arriba. Le cambiamos el nombre, dándole el nombre de la edición, pero podemos darle un nombre. Vale, así directamente, pues que sea eh, nuevo form, vale, y que lo muestre. Y esto en principio nos va a funcionar. Vamos a hacer una operación sobre el nuevo formulario, que es el de cambiarle el nombre, en lugar de form 3, que es como se crea, pues cambiarlo a nuevo form, ¿de acuerdo? Pero hay que ver que
aunque aquí utilizamos el application create form, eso no implica que dentro del proyecto se cree esa unidad, ¿vale? No es una cuestión de sentencias, es una cuestión de dónde se coloca el código, si es a nivel de proyectos, a nivel de la unidad. ¿De acuerdo? Aunque utilicemos este mismo create form y esta misma fórmula para crear el formulario desde la unidad, no creándolo en la unidad lo vamos a ejecutar desde aquí, pero no sigue dependiendo de la estructura de mi formulario, ¿de acuerdo? De este fórmula. Tener en cuenta que en esta situación, cuando abrimos un nuevo formulario, lo que le estamos pidiendo es que lo muestre con show. Pero estamos abriendo dos ventanas que no son modales, no tienen un comportamiento modal. Yo puedo abrir aquí esta nueva ventana, cerrar la anterior, me cierra la que hemos creado porque la destruye al hacer esto, pero me permite volver a la ventana principal. Sin embargo, podemos crear comportamientos, voy a cerrar esto, ¿de acuerdo? Comportamientos modales en las ventanas. Vamos a crear un nuevo ejemplo con una nueva aplicación VCL, en donde vamos a tener este primer formulario que vamos a llamar formulario principal. Vamos a incluir un segundo formulario, ¿de acuerdo? Este segundo formulario lo vamos a utilizar desde el primero, ¿vale? En el primer formulario solamente vamos a incluir dos componentes. Uno para este Open Picture Dialog, que es nos va a abrir el explorador de Windows para que le demos una imagen, ¿de acuerdo? Y un botón que vamos a utilizar para ejecutar este botón en el caption, en el name, ¿vale? Le vamos a llamar botón abrir, por ejemplo, ¿vale? Y es el que vamos a utilizar para abrir el fichero, ¿de acuerdo? En la unidad 2, lo único que vamos a colocar es un image, ¿de acuerdo? Que vamos a llamar, por ejemplo, cargar imagen y vamos a decirle que nos ocupe toda la pantalla posible. ¿De acuerdo? Entonces tenemos este cargar imagen y en la unidad 1 vamos a meter aquí en el código del clic del botón un poquito de código, pero muy poco. Va a ser si el Open Picture Dialog 1 se ejecuta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ejecutar un trocito de código, vamos a coger el form 2 y lo vamos a crear. Con create y el argumento que le vamos a pasar es ningún argumento. Y a partir de aquí, entonces, si
existe el fichero exist que le estamos pasando. ¿Vale? Entonces, ay, se me ha ido igual. Entonces decíamos que form 2 habíamos llamado al componente TImage cargar imagen, ¿verdad? Le habíamos llamado, sí, cargar imagen. Copiar. For 2, cargar imagen, lo que tiene que hacer es coger esa imagen y cargarla desde el fichero que nos envía dialog1, ¿vale? Fill, fill, ¿vale? El nombre de fichero que nos envían desde el otro componente. En caso que no, pues nos va a decir que por ejemplo, el archivo no existe o no se carga, lo que queramos decir, ¿vale? Y una vez que hemos hecho todo esto, ya lo siguiente que tenemos que decirle es que me muestre el formulario 2. Pero en este caso no voy a decirle que haga un show para mostrarme el formulario, sino un show modal. ¿Por qué? Porque quiero que el comportamiento de la ventana sea que yo no pueda volver desde la ventana 2 donde tengo abierta la imagen al formulario principal, sino que tenga siempre que cerrar todo y ser el formulario principal el último que cierre o el último que es el que controla mis otros formularios, por tanto es el último por el que se pasa todo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comprobar si esto... Bueno, hay una cosa más. Aquí, vamos a ver, tengo en este... No, perdón, aquí no, aquí. Vale, cuando me abre, me hace un filtro por muchísimos tipos de tipos de ficheros, pero no me funciona eso muy bien porque yo voy a trabajar con JPGs y además aquí ya me lo sé que hay que hacer un pequeño, muy pequeño apaño aquí, que es incluir en, en esta unidad estos JPG, ¿vale? Este tipo de formato, porque si no, los JPG no los abren, ¿vale? Pero una vez hecho esto, simplemente es que le decimos que tenemos esto, aquí quitamos el filtro, ¿vale? Y aquí le decimos, bueno, podríamos tener el filtro puesto y que, pero bueno, lo importante es añadir en este formato para la librería de imágenes y se supone que aquí ahora ya sí, si le digo que abra, me coge la imagen. Pero ahora fijaros que si yo intento pinchar en el formulario principal, ¿de acuerdo? Bueno, esta imagen, por supuesto, esta pantalla podría ir a las propiedades y hacerla para que quedara más grande, bueno, etcétera. Pero a lo que iba con el tema modal
veis que esto falla. Tengo que cerrar esta imagen para poder cerrar, abrir, hacer cualquier cosa con el formulario principal. Ese es el comportamiento modal que le estamos pidiendo aquí en este caso.